El tema de hoy es funciones y sus gráficas. Es el sesión 3 del módulo de matemática. Y voy a hacer una clase como ha sido la costumbre ya de alrededor de 40 minutos, 38 por ahí seguramente, y es hartas cosas, ¿ya? Así que es probable que no alcance a terminar todo. Si no alcanzo a terminar toda la clase o la materia que está diseñada, ustedes la pueden ver y interactuar con sus tutores. Entonces, bueno, lo que queremos discutir hoy día es la idea de función, ¿ah? Es una idea muy importante en matemática y en física se ocupa mucho. Em, Esencialmente, les cuento la idea, es relacionar dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, lo típico es saber la posición de algo en función del tiempo, ¿ah? Entonces, para cada instante de tiempo que mide un reloj, yo tengo una posición en el espacio, por ejemplo, en un eje X. Ahí tienen una típica función, ¿ya? Ahí está esa es la variable X y esta es la posición para el instante t cualquiera. Y uno entonces va reemplazando valores ahí, por ejemplo, si t igual 5, X igual, no sé, 8. ¿5 qué? 5 segundos, 8 metros. Así que ese si t igual 5, X puede ser 8. Segundo, metro. Ya, ahí tienen la posición en función del tiempo. Entonces, eso lo vamos a tratar en general, porque puede haber distintas cosas, funciones, por ejemplo, ahora se está viendo el caso de número de contagiados en función del tiempo, en el caso de la pandemia que hay. Entonces, ¿qué es lo que es una función? Una función es una relación que cumple que cada valor de X se relaciona con un único valor de Y. En el caso anterior era T y X, aquí es X e Y. ¿Ya? Los nombres pueden ir variando. Esta importante característica de las funciones permite la existencia de una expresión, ¿ya?, con la que podemos calcular el valor de Y y con la cual se relaciona a X. A esta característica se le suele decir que Y está en función de X y se anota Y como función de X, o también se puede anotar así. ¿Ya? Entonces, cuando habla de una expresión, se refiere a que, por ejemplo, Y de X puede ser igual a 2x cuadrado más 1. Entonces, si X vale 3, ¿cuánto vale Y evaluado en 3? Es 2 por 3 al cuadrado más 1, es 3 al cuadrado es 9 por 2, 18, 19. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, forma de representar funciones. Lo que acabo de hacer yo recién es la forma algebraica. Es una función que va desde el conjunto A al B y está definida de esta manera. Es decir, toma un número X y lo eleva al cuadrado. O una función G que va desde A a B definida por 4X menos 3. O definida por el logaritmo de X más 3 menos 5. Entonces, uno reemplaza aquí, por ejemplo, f de 0 sería 0. Aquí g de 1 sería 4 por 1 menos 5 tercios. Y aquí g de 2 es el logaritmo de 2 más 3 menos 5. Formas de representar funciones. Aquí estoy aprendiendo yo también, porque no sabía que esto se llamaba el diagrama sagital, ¿no? Interesante. ¿Por qué se llamará sagital? Ya. Mediante esta representación se visualiza claramente el dominio, que es el conjunto de partida, el codominio, que es el conjunto de llegada, y el recorrido, que eso es importante, que es la parte del conjunto eh, de llegada que la función va a ocupar, o que a la cual va a llegar, ¿ya? Puede ser que la función agarre un elemento del dominio y lo lleva a un elemento del codominio,
¿ya? Y no tiene por qué ocuparlo entero, entonces el recorrido sería la parte que ocupa, como está simbolizado aquí. Veamos si lo que acabo de decir corresponde. Definición. Dominio, conjunto de partida de una función. Sus elementos son los valores que toma la variable independiente. Ya, la variable independiente está en el conjunto de partida. Y también se llaman preimágenes. Ya es bueno que tengan esto porque está lleno de lenguaje. El codominio es el conjunto de llegadas. Entonces, partida y llegada de una función. Y el recorrido es el conjunto compuesto por los valores que toma la variable dependiente de una función o la imagen. Forma de representar función. La función se puede representar con un gráfico. El grafo, dice aquí, o el gráfico de una función es la representación en el plano cartesiano de todos los pares ordenados x, f de x. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que tengo un sistema cartesiano. Entonces aquí está x y aquí está f de x. Y el punto que está acá, ese es un x cualquiera, que no se confunda con la variable. Y este punto que está acá es f de x. Así que ese punto que está aquí es x, f de x. Eso. Entonces, si voy cambiando los x, me va a quedar entonces una línea que puede ser continua, no continua, etcétera, pero cada punto de esa línea es un par ordenado de ese tipo. Un ejemplo. Entonces, acá tenemos una tabla. Estoy mirando que me llegó un mensaje por si acaso era algún problema de la clase. Ya. Entonces, vamos a ponerle cosita a la tabla. Entonces, imagínense que yo tomo esta función. Nosotros sabemos, o van a ir aprendiendo, que si la función, el x en la función está elevado a 1, como aparece acá, en la forma de la línea que la representa es una recta. Así que yo con 2 puntos la tengo completa. Entonces acá, en este caso, este ejemplo, se elige el valor x igual 0, que es para hacer el origen. Entonces reemplazo acá, me queda 5 por 0, 0, más 1, 1. Entonces ese es el punto A. Ese es el punto A. Y después elijo, ¿sí? ¿Aló? Y después está en x igual 1. Si pongo un 1 acá, me queda 5 por 1, ¿no es cierto? Estoy aquí, 5 por 1 más 1 sería 6, que me da entonces en la posición del punto B, que es ese que está acá arriba, que tiene coordenadas 1 y 6. Aquí está incluso con un papel milimetrado. Y por lo tanto ustedes pueden chequear que todo el resto de la recta, si ustedes ponen más números, van a caer siempre arriba de esta recta. Ya con 2 estoy suficiente. Por ejemplo, si ustedes ponen menos 1, aquí les queda 5 por menos 1, menos 5 más 1, menos 4. Entonces el menos 1 no se ve, se fija, está por aquí abajo, fuera del power. Y el 2 también, pues 2 por 5, 10, más 1, 11. Si me paro aquí en el 2, aquí, me va a salir hasta el 11 por acá. Ya ustedes se pueden entretener haciendo más puntos. Ya, entonces la variable independiente está aquí, es la variable x, y acá están los valores de f de x, y en este caso es una recta. Así vamos a ver varios casos en esta clase. Muy bien, aquí vamos a aprender a trasladar una función. ¿Ya? La función se puede desplazar en este sistema cartesiano. Entonces, conocida la gráfica de una cierta función f, podemos establecer dos situaciones iniciales respecto del desplazamiento de esta función. Entonces, podemos desplazarlo de dos maneras. Si le sumo un número o le resto un número acá, significa que la función se desplazará hacia arriba si es más y hacia abajo si es menos. Entonces podemos anotar aquí, el resumen de esto es
Si la sumo con más, se mueve para arriba, y si la sumo con menos, se mueve para abajo. Ahora, si en vez de sumarle a la función completa, le sumo al argumento de la función, o sea, a la parte del dominio, significa que la función se desplazará hacia la izquierda o a la derecha. Así que sumando afuera, lo subo y lo bajo, y sumando adentro de la variable, lo desplazo a la izquierda o a la derecha. En el caso, si le sumo un más, se desplaza para la izquierda, y sumo un menos, se desplaza para la derecha. Así que yo de esa manera tengo una forma básica. Aquí vamos a hacer un ejemplo a continuación, y esa forma básica la puedo poner a donde yo quiera dentro del plano cartesiano. Profe, una pregunta. ¿Sí? Dígame. Cuando la función se contraía o se expandía, ¿qué condición tenía que tener en ese caso? En ese Era muy parecido a eso. caso, claro, en ese caso entiendo que se le multiplicaba por algún factor, no me acuerdo si adentro o afuera, parece que adentro. ¿Ah? Podemos hacer un Ok. ensayo a continuación, no me acuerdo Ok. exactamente, Un pero factor que multiplica la X. claro. Entonces, ok. Entonces, si A la... modo de consulta, en la diapositiva 8, usted decía que reemplazando los valores nos tenía que dar ciertos valores de i, pero si yo reemplazaba en 8, ponía -1 para x en la siguiente función, me debería dar -4, pero Sí, a mí también me da -4. A ver, sí, sí. 5, tú No, dices no, f de -1, ¿eso? ¿Ya? sí, por 5, Te queda 5 menos 5 por 1. -1 más 1. Eso Sí. da -4. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? No es que en la gráfica no sé si alcanzará a llegar, pero En la gráfica aquí, en lo que aparece en la clase, no aparece el -4, ¿te fijas? sí. Entonces, tienes que hacerte tú, es como yo hice aquí arriba, hice el 11, más o menos. Ya te Sí. tienes que imaginar que estos ejes son infinitos, así que es cosa de seguir dibujando nomás. Una Pero cosa, dígame. f de x sería i. Yo podría poner, reemplazar el i por un -1 o un -2. Tú dices Sí, para que escribir así. obtener los valores de la ordenada. ¿Se podría o no? O sea, aquí yo estoy obteniendo los valores de la ordenada con f de x, ¿no es cierto? Sí, Ya tú dices usar la letra i, como lo estoy mostrando sí. ahí. Sí. Reemplazar la i por algún valor de la ordenada. Ah, Eso es lo que ya. hacemos ahora. Tú quieres ir para el otro lado. O sea, Sí, conociendo un valor, por ejemplo, 7, ¿cuánto vale x? Ir para allá, así. sí. Claro, por supuesto, tú pones 7, perdón. Pones 7 igual a 5x menos 1. En este caso se puede, pues entonces x me queda 7 más 1, 8, dividido por 5, 8 quintos. ¿Está bien? ¿No me Sí. equivoqué? Entonces ese número que está acá es 8 quintos, me quedó pésimo la línea nomás. Pero claro, eso es tomar la función inversa que se llama, ¿ya? La función, el f de x va para allá, desde el dominio hacia el recorrido, y la función inversa va del recorrido al dominio, ¿ya? Hay veces que no se puede hacer eso, porque si la función, por ejemplo, es así, ese número tiene dos valores acá en el... Entonces no es invertible en ese caso, ¿ya? Pero en este caso para la recta sí. ¿Ok? ¿Sigo? ¿Sí? Muy bien. Sí. Gracias. Entonces, acá la función básica que tenemos es x cuadrado. Esta función que está aquí, si yo la grafico, es una parábola que pasa del origen así. Profe, antes ¿Sí? que decirte, ¿puedo poner la diapo 9? ¿Sí? Ahí. Ya, Dígame. gracias. Ah, ya. No, era solo una cosa de dónde Eso lleva de lo- para qué lado se mueven las cosas. Ya, sí. perfecto. Ya, aquí me quedó la parábola bien fea. Ya, les pido disculpas. A ver, me enojé, así que lo voy a hacer de nuevo. Ya, pues goma. Ahí. Me va a quedar peor. ¿Ah? Veamos, a ver, para que se rían un poco. Quedó el descueve, ya. Entonces, ahí está el x cuadrado, es esa función. Si x vale 0 pasa por 0 y crece, digamos, la parte positiva. Entonces, si le sumo 5,
o sea, x cuadrado más 5, la va a mover hacia arriba. Eso dije, ¿no? Más hacia arriba. Así que esa es algo así. Pasa por 5 ahora. Y si le resto a 3, o sea, x menos 3 al cuadrado más 5, ahora, eso es h de x. Esta la estoy desplazando hacia la derecha. Entonces me queda sobre 5, ¿se fijan ahí? Desplazada 3 a la derecha. Ahí la pueden mover. Entonces, me estaban preguntando si esta cosa se puede poner, por ejemplo, más estrecha o más amplia. Y para eso habría que probar con un alfa, por ejemplo. ¿Qué pasa si hago h de alfa x? Me queda eso. Entonces, por ejemplo, si alfa es mayor que 1, y el x vale, por ejemplo, x igual 1, acá Ujú. vale 1, en este caso. En este caso, yo estoy mostrando y no señalo. Entonces, si yo le pongo un alfa mayor que 1, el x igual 1 ahora es mayor que 1. Por lo tanto, lo que antes llegaba acá, ahora llega más arriba, por lo tanto se estrecha. Ok. Por lo tanto, deduzco yo que si alfa es menor que 1, se ensancha. Pueden probar ustedes, se pueden entretener, ¿ya? Ya está, más nombres. Una función f que va aquí, voy a explicar qué consiste. Están diciendo que va desde los reales a los reales, ya una función real, definida por mx, con m perteneciendo a los reales, aquí voy, recibe el nombre de función lineal. Su representación gráfica es una recta que pasa por el origen, en el plano cartesiano. Así que es la famosa ecuación de la recta con n igual 0, ¿ya? Entonces pasa por el origen ahí. Si la pendiente es positiva, como aparece acá, es creciente, y si la pendiente negativa es decreciente y pasa por origen. Así que aquí estamos graficando f de x igual a mx. Solamente eso. Y siempre en matemática uno tiene que decir entre qué conjuntos va la función. Ahora, si yo le sumo una constante, la puedo desplazar, ¿no es cierto? La desplazo para arriba y para abajo. Entonces, si antes pasaba por 0, ahora pasa por n, ahí. Ese es el valor de n. ¿Ah? Entonces, en este caso, m mayor que 0, m menor que 0, m mayor que 0. Aquí n es menor que 0, n es menor que 0 y n es mayor que 0. Yo creo que más o menos la mayoría de ustedes debe conocer las rectas, ¿ya? Pero siempre es bueno repasar para recordar. Después tenemos la función constante. Bueno, todas, esta, son todas la misma función, ¿ah? Es la famosa f, ya usemos f, perdón. Es la famosa recta, digamos, f de x igual a mx más n. Entonces aquí, en este caso, m vale 0, ¿ya? Y este valor que está aquí es n, ese es positivo. No, me equivoqué, estoy viendo mal. No, es el negativo. Este es el negativo, obviamente. Que no me quiero poner los anteojos, me niego. Ya. Entonces, ese y ese ahí está el n. Ya, así que el caso que vimos acá es el caso con n igual 0, digamos. ¿Ah? Ya, está muy aburrida la clase, ya. Voy a decir nomás. Se escuchó el bostezo por el sonido. Ya, yo estoy acabo de cachar de que está lleno de comentarios en el chat, pero no soy capaz de verlos. Estoy muy lejos del computador. Ya vamos a llegar a las cosas de inyectiva y todo eso, si es que me alcanza el tiempo.
Después, ¿qué más tengo? Ahí ya se hablé. Después podemos ver la Profe, raíz. Sí, vuelvo para atrás. profe, en la diapositiva anterior, ¿cómo sería la función? La función si la constante es vertical. ¿Qué llama la constante vertical? La constante es un número. O sea, sí, pero lo mismo, pero vertical. Ah, usted dice que la recta, ¿qué pasa si fuera una cosa así? A ver. Cuando m de x toma valores Sí, así. infinitos. Y claro, eso no es una función eso, porque para ese valor tengo infinitos números, ¿ya? Así Ah, que ya. uno lo que se imagina es que una recta ya sea así o una recta así tiende para allá. Entonces corresponde al caso límite cuando m va a infinito o a menos infinito. ¿Se Ah, entiende ya, la gracias. respuesta? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Usted Digamos. dijo que la vertical no corresponde a una función, pero si nosotros tomamos la función cuadrática, tiene más de dos valores en cuanto al eje de las ordenadas. Por lo tanto, implicaría que no sería una función, ¿Por qué a no? menos que... Mire, ahí Es está que la cuadrática. sí, Entonces, pero tiene esta, dos valores de recorrido. A eso me no, refiero. no tiene Dos dos. valores en la ordenada. No. Tiene un solo valor para cada punto del X. Espérate, voy a ver si me Perdón. resulta hacer la inversa, no, pues. Ya, tal vez tú te refieres a la inversa. Sí, sí. Claro, la inversa no es función. Por eso uno cuando saca raíz le pone más menos, porque son las dos ramas de la raíz de la cuadrática. ¿Entiendes, no? Sí, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, sí. sigo. Entonces aquí justamente ahí estaría la función raíz. em, Aquí f de x corresponde a x elevado a un medio. ¿Ya? Ahí tenemos una función potencia fraccionaria menor que 1. Y si ustedes la comparan con la recta, si la comparamos con g de x igual a x, ¿cómo es g de x igual a x? Es una recta que es así. ¿Ok? Me queda un poco tiritona, pero ahí está. ¿Ya? Así que la raíz va por arriba de la recta, entre 0 y 1, y va por debajo de la recta entre cuando x es mayor que 1. ¿Ya? Así que achica números grandes y agranda números chicos, si ustedes quieren, y toma valores positivos de x. ¿Ah? Por eso pertenece a R con el origen, o sea, son los reales positivos con el 0. Si no, tendríamos que ir al plano complejo de los números, pero eso está más adelante. ¿Sí? Profe, ¿Preguntas? en ese caso, cuando la raíz era negativa, es lo mismo, pero en el otro plano. Si tengo h de x, así dices tú, menos raíz Sí, de... exacto, exacto. Sería en el otro sentido, Claro, el, sería una cosa así. en el plano 4. Sí, sí, exacto, eso. Ahí. Me quedó fea la guata, pero la recta va por debajo y después pasa así. Sí, pero se entiende la idea. Sí, eso. Sí, ya. Vale, profe. Muchas gracias por la paciencia. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos? La famosa función exponencial, que es cuando el x está en el elevado. ¿Ah? Se fijan que ahí está en el elevado. El a y el b son constantes. Es lo escribo de otra manera, f de x. Un ejemplo sería 2 por 5 elevado a x, por ejemplo. Algo así, ¿ya? X pertenece a la real, o la típica es, perdón, tengo la coma puesta ahí. G de x igual 4 elevado a x. Es un número exponencial 2,7, etcétera. Esa es más típica que esa, digamos. Pero existen, digamos, eso hay un por ahí, ¿ah? Implícito. Ya, estos son ejemplos de función exponencial y su representación gráfica es la siguiente. Si lo que yo estoy elevando es positivo, la función es creciente. O sea, así, como aparece aquí. No lo voy a rayar porque se ve feo. Ahí está más bonito. En cambio, si el b es entre 0 y 1, la función es decreciente.
y va así. O sea, mientras más grande, a un número mayor elevo un número que es menor que 1, se va a achicar, ¿ya? Hagan el ejemplo con 0,1, por ejemplo, ¿ya? 0,1 al cuadrado es 0,01, ¿ya? Se va achicando. En cambio, 2 al cuadrado es 4, se va agrandando. Así que si es mayor que 1, eso va creciendo para allá, y si es menor que 1, se va achicando. Y para el lado negativo, el exponente negativo hace que este número chico se convierta en grande porque lo pone en el denominador. Por eso crece cuando es menor que 0, ¿ya? Si ustedes tienen 0,1 elevado a menos 1, eso es igual a 1 sobre 0,1, que eso es lo mismo que 10. ¿Se fijan que se agranda? Así que va creciendo para allá. Y en cambio, estas siguen decreciendo con números negativos. O sea, si tengo 10 elevado a menos 5, es lo mismo que 1 sobre 10 elevado a 5. Entonces se va achicando para allá. ¿Ya? Si les cuesta visualizar esto que acabo de explicar, traten de ensayar con algún número, ¿ya? Así como lo acabo de hacer yo, por lo menos esa es mi manera de ver las cosas. El logaritmo. El logaritmo es una función que crece lento, ¿ya? Y toma valores siempre en el lado positivo del eje, ¿ya? Ah, perdón, salió toda esa cosa. Aquí. No puede tomar menos 5, no existe el logaritmo menos 5, ¿ya? No existe ningún número tal que, si ustedes se fijan, el logaritmo es la función inversa de esta, ¿ya? Siempre está para allá. Entonces, para ver el logaritmo tienen que girar esto en 90 grados y siempre toma valores positivos y recorre todo el recorrido, es todo el eje real. Ahí. Así que aquí falta decir así, digamos, ¿ah? Falta decir R más AR. Ahí va el logaritmo, ¿ya? Es la función exponencial mirada con la cabeza inclinada a 90 grados. Así que lo que aparece acá, el A es como el exponente del otro, es la misma cosa, ¿ya? Digamos, ¿qué significa f de x? Les recuerdo eso por si acaso, ¿ah? Log A de x significa que A elevado a f de x es igual a x, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Esa es la definición del logaritmo. Y ahí está el mono, ¿ya? Entonces el logaritmo recorre todo, o sea, eso no es asintótico, ¿ah? Eso va a infinito, diverge. Igual que esto, va a menos infinito. Pero se va súper lento. Así que lo que queremos es que, por ejemplo, el crecimiento de la contagio sea logarítmico y no exponencial, como está haciendo en este caso, ¿ya? Pero parece que va para el lado exponencial, así que van a seguir con este estilo de clase hasta no sé cuándo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Volvemos a la función cuadrática. Volvemos a una función tipo polinomio. La función cuadrática es con x elevado a 2, como aparece acá. Estoy mirando la hora, cuánto me quedan 10 minutos. Y el a, b y c son constantes, ya son números. Entonces, aprendan ustedes a dibujar esa parábola de acuerdo a los valores de los números. Entonces, ustedes pueden sacar el eje de simetría. ¿Qué es lo que es el eje de simetría? Es una cosa así. Vamos a hacer con verde. A mí no me quedó, por supuesto, muy simétrica. Es la línea que pasa por el vértice que está ahí. Ese es el vértice, el eje de simetría. Y aquí, para que existan esto, la intersección con el eje X, la parábola obviamente tiene que intersectar, o sea, hacer así. Esos puntos que están ahí son esos. Cuando esto tiene una sola solución, pasa justo ahí. Y cuando pasa por ahí, intersecta en números complejos con el eje X. Entonces, hay un ejemplo acá que no alcanzo a resolver, porque si me dedico a resolver este ejemplo... En el caso de
Dígame. El vértice, ¿cómo lograríamos llegar a eso? O sea, el eje de simetría siempre lo vamos a tener, pero en el caso del I, ¿cómo lo obtenemos? El valor de... Por el El C. valor... Ese de ahí, espérate, Sí, se me dejó de pintar. Ese, ahí está, po. Es la función evaluada en ese punto. Mm. Ya, el eje de eh, simetría pasa por ahí. la ¿Qué- podría demostrar, ¿Quiere o que la sea, demuestre? sí, completamente. No, O sea, solo el I, qué sé, el valor no, del... no puedo, no tengo tiempo. Estamos, Pídale a su tutor. Si no, la preparo para la próxima clase o le subo un video con la demostración. ¿Te tinca? estamos. Ya, espérate que algo me pasó aquí en el computador. Un segundo. Ahí. Ya. Sí, no. Aquí lo estoy mencionando nomás, pero tú quieres demostrar eso, todas estas cosas. ¿Te gustaría Sí. demostrarlo? Ah, eso ya. Ya voy a ver si lo preparo y se los mando. Tal vez sus tutores saben más rápido, pero si no, yo igual lo hago para todo. En todo caso, se puede entretener haciendo el gráfico con este ejemplo concreto, simplemente reemplazando los valores y viendo lo que da, calculan las cosas, salen las intersecciones, aprovechan de recordar cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, ¿ya? Que tiene dos valores, y ahí está el dibujo, tienen que llegar a ese dibujo, ¿ya? Ahí está el vértice, entonces el eje simetría, y las intersecciones con el eje X, ¿ya? Y es choro cuando la parábola se puede invertir, por ejemplo, así. Lo que está frente al x cuadrado tiene que ser menor que cero. ¿Qué más les tengo para contar? Me queda harto, yo no alcanzaré a hablar todo, ¿ya? La función potencia, no confundir la función potencia, que es la variable elevada a una cierta potencia, con la función exponencial, donde el x está en el exponente, ¿ya? Entonces aquí está la función potencia, f de x es una constante por x elevado a n, donde estas cosas son números reales. Por ejemplo, no sé, 8 por 3, chuta, me equivoqué. 8 por x al cubo. Y ahí tengo una función potencia. Y el gráfico de esto va a depender del n y el a, ¿ya? Entonces hay distintos monos. Lo que es simpático es que cuando el n es impar, la función es impar. O sea, el f de aquí siempre el f de menos x es menos f de x. Y cuando el n es par, la función también es par, es decir, el f de menos x es igual a f de x. En este caso, los n están en los enteros positivos y decir eso o decir eso es lo mismo, ¿ah? Yo creo que eso está de más. Ya. Aquí el n es negativo, ya están los enteros negativos y ustedes se pueden entretener dándose cuenta que igual la función es par acá y acá es impar y tienen estos monos. Obviamente que eso es de la forma, un ejemplo de eso sería 3 dividido por x a la cuarta, por ejemplo, o 3 por x elevado a menos 4. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en x en 0 se diverge esto, ¿ah? Por eso explota, no pasa por 0. Si el exponente es positivo, o sea, es par, va a conservar el signo que está del factor al frente, y si es impar, cambia de signo con los números negativos. Por eso acá aparecen en cuadrantes distintos. Vamos, que se puede. Me queda infinito, pero no importa. ¿Cuánto me queda? Me quedan 5 minutos ya. Lo que pueda, ¿ah? Si se me acaba el tiempo, lo que queda lo pueden ya ir viendo ustedes en la misma clase que está publicada. ¿Qué es lo que es una función inyectiva? Aquí estas cosas yo me acuerdo que me las enseñaron cuando chico y como que me han ido cambiando las definiciones con el tiempo, ¿ya? Es lo que yo conozco como uno a uno. Ahí yo prefiero decirle uno a uno. ¿Ya? Yo conozco uno a uno y sobre. ¿Ya? Entonces,
Una función 1 a 1 corresponde a una función que no asigna dos elementos del dominio a la misma imagen. O sea, va 1 a 1. Tengo una cosa así. Ya no va así, digamos. Ya borrando el otro, por supuesto. O sea, eso no es 1 a 1. Porque aquí a dos elementos del dominio le corresponde el mismo el recorrido. En cambio, yo borro acá y hago así. Ahí tengo una cosa 1 a 1, pero puede que te queden elementos afuera, digamos. Eso es una función inyectiva. A ver cómo está escrito aquí en complicado. Para todo A y B que pertenezca al dominio de F. Si F de A es igual a F de B, entonces A es igual a B. O sea, si el F de A es igual a B, tiene que ser estos iguales. ¿Ya? Es decir, para cualquiera de dos elementos A y B pertenecientes al dominio de la función, sus imágenes son iguales. Los elementos son iguales. ¿Ya? Él va a decir eso, ya una forma difícil de decir eso. Aquí hay un supermono, entonces ahí tienen 1 a 1, ¿se fijan? En cambio aquí, estos dos tienen el mismo valor acá, entonces no es inyectiva. Verificar si f de x es inyectiva. Bueno, no hay que verificar mucho, pero para lo que sirve esto, y sería bueno que lo hagan, es entender la definición que está acá, ¿ya? Entonces, tienen que tomar dos valores, ¿se fijan? Entonces, si son iguales, aquí hay f de A y f de B, ¿ya? Entonces, si son iguales, me tiene que salir de que el A es igual a B. Y ustedes calculan un poquito y les da. Así que es inyectiva, conclusión, ¿ya? En todo caso, no tengo para qué hacer tanta cuestión. Si yo veo que es una recta así, eso claramente es 1 a 1. Así que es inyectiva. Tenía que darme eso, pero esta es la manera formal de demostrarlo. Veamos una que no es inyectiva. Si ustedes dicen, yo quiero que dos sean iguales del recorrido, esta es la función, x, f de x cuadrado. Entonces, acá lo escriben así, hacen el sumo por diferencia, y les queda que para que esto sea 0, o esto es igual a 0, o esto es igual a 0. Entonces, hay un caso en que pareciera que es inyectiva, pero también es cierto para ese caso cuando no, entonces no es inyectiva, ¿ya? Obviamente que lo que está diciendo es que en la función x cuadrado, si agarro menos 3 o 3, ambos llevan a 9. Así que no es inyectivo.